Hola mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo en este maravilloso día. Vamos a continuar conociendo un poco más acerca de Dios a través de la Biblia. Hoy vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 6 y luego vamos a ir al libro de Números capítulo 23 versículo 19. Ahí en estas dos lecturas vamos a estar viendo un contraste que nos va a enseñar a ver dónde nosotros tenemos que enfocarnos, ya que muchas personas, o sea, todo el que pertenece al cristianismo y los que son religiosos, no importa de cuál denominación, usan la misma Biblia. Muchas personas toman la misma Biblia y usted ve que chocan, así como estos dos versículos chocan en una palabra. Pero ¿hacia dónde nos lleva esto? ¿Qué nosotros tenemos que entender? Nosotros tenemos que entender que tenemos que encontrar la respuesta en Dios. Según el panorama del versículo, el panorama del capítulo y según el tiempo en la cual fue escrita, ejemplo, cuando hablo de tiempo, me refiero al Antiguo Testamento y me refiero al Nuevo Testamento, ya que ahí entre esos dos hay una división, hay una historia que termina y una que comienza. Entonces, lo que usted lee en el Nuevo, usted no lo puede fundamentar en el Antiguo. ¿Por qué? Porque lo que se vivió en el Antiguo fue bajo la dimensión de lo que es la ley. Y lo que se vive en el Nuevo es bajo la dimensión de la gracia en Cristo. Entonces, usted tiene que tomar todo esto en cuenta, no como hacen la mayoría, que cogen versículos de donde sea, de aquí, de allá, de allá, de aquí, para hablar de un tema donde los temas no son lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la respuesta de las inquietudes en la persona de Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no va a entender y va a estar tomando lo que es la Biblia para su criterio, para su opinión propia, va a cuestionar, pero en Dios usted va a encontrar la respuesta. Muchas personas han puesto este libro como la palabra de Dios. Le dicen, esta es la palabra de Dios. Y todo lo que le dicen de ella, usted lo va a creer, aunque sea fuera de contexto, aunque sea lo que sea, usted le cogen un versículo de donde sea y sin analizar por qué lo dice, a quién se lo dice, en qué tiempo estaba, usted lo va a usar porque le han metido el cuco de que la Biblia es la palabra de Dios. Mi hermano, la Biblia es el medio donde Dios se nos da a conocer para que conozcamos a Dios y busquemos la respuesta en Él, no en la Biblia. En la persona de Dios, usted busca la respuesta y así usted va a entender la situación que le está pasando conforme al conocimiento de Dios. Que por eso es la necesidad de nosotros conocer a Dios. Vamos a leer el versículo y usted verá el contraste que hay en estos dos versículos. Y usted eso le tiene que maquinar en la mente. Wow, pero verdaderamente yo no debo escuchar a todo el que me viene con la Biblia si antes primero no me habla de la persona de Dios que es que me va a dar la respuesta. Amén. Dice lo siguiente. Génesis 6, 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Oiga. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Vámonos a Números 23, 19. Oiga lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero allí me dice que se arrepintió. Y aquí me dice que él no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si usted no busca en Dios la respuesta,
va a venir uno de tal denominación y te va a decir, Dios se arrepiente, porque mire el libro de Génesis, lo que dice que Dios se arrepiente. Y va a venir otro de otra denominación y te va a decir, Dios no se arrepiente, porque mira lo que dice Número, que Dios no se arrepiente. Y ahí está usted que no sabe ni qué cree ni en quién cree. Entonces, cuando usted busca la respuesta en Dios y entiende lo que dice Romanos 1:20, que Dios muestra su poder y su deidad, o sea, su esencia, su divinidad, por medio de la creación, y usted busca en Él, en lo que Él mostró, en lo que Él reveló de Él, entonces usted empieza a sacar conclusión fundamentada en Él. No es fundamentada en una idea, en una ciencia, en una filosofía y en una opinión de un hombre, que como mismo la Biblia tiene cierto punto como este, de que se arrepienten uno y de que no se arrepienten otro. Asimismo nosotros los seres humanos tenemos la razón en una parte y en otra no la tenemos, y al fin ni en nosotros mismos podemos creer. En pocas palabras, cuando usted conoce a Dios, usted tiene que entender que un Dios tan perfecto como nosotros lo conocemos, que es santo, puro, que no tiene sombra de variación, que no tiene tacha, no se puede arrepentir. Ahora, vea la situación de un hombre, en mi caso, en su caso, que usted tenga un hijo que tenga grandes expectativas con él, que usted confíe en él, que usted cree en él, que usted deposite en él, y ese muchacho al final se desvíe, se deslice y termine en las calles, en droga, en prostitución, en la cárcel. Usted y yo sí nos arrepentimos de esa situación. Ahora Dios no. A Dios le duele la condición de su hijo. Nosotros cuando nos proponemos un proyecto y se nos cae, nos arrepentimos de haberlo emprendido. Pero Dios no, a Dios lo que hace es que le duele. Entonces aquí en este versículo 6 de Génesis, capítulo 6, conociendo a Dios, no fue que se arrepintió, fue que le dolió la condición del hombre, ya que él lo creó con un propósito y el hombre por la desobediencia tergiversó ese propósito. Le dolió a Dios en su corazón, ya que eso sí lo podemos encontrar en la persona de Dios, que le duela tu condición, mi condición, como a nosotros nos duele la condición de un hijo de nosotros, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en la forma positiva, en la forma de santidad, no en la forma de arrepentirnos. O sea, Dios no puede arrepentirse. Pero para usted entender la Biblia, esto sucede a todo hilo y ancho de la Biblia, a todo largo y ancho de la Biblia, que te sacan versículos que te contradicen otros y al final usted no sabe. Por eso hemos puesto en nuestros corazones tratar de darle a conocer a Dios, para que usted, cuando la gente venga dándole una opinión de la Biblia, usted entienda si es de parte de Dios o si no, porque en Dios, con Dios, como Jesús es el lente del ser humano, Dios nos ve a nosotros por medio de Jesús. Así nosotros tenemos que ver la Biblia por medio de lo que Dios es. Dios le bendiga, Dios le guarde, esperen al Señor, que usted pueda entender esto, y si puede hacer preguntas por medio de los comentarios, estamos a la disposición de contestarle, de darle su respuesta. Amén. A mí no me interesan ni los likes, ni muchas cosas. No, a mí lo que me interesa es que usted conozca más a Dios y así su vida pueda tomar más sentido en esta tierra. Dios le bendiga y Dios le guarde.